Buen día. En este video vamos a trabajar con la derivada, ya que ya estamos en otra unidad. Entonces vamos a formar o vamos a empezar a tratar de entender qué significa una derivada. Muy probablemente ya tuvimos hace mucho cálculo diferencial en la preparatoria, donde en la preparatoria generalmente nos daban funciones ya existentes, llamadas f de x normalmente, y nos decían, vamos a sacarle la derivada a x cuadrada. Y no sé en qué notación lo hacíamos, pero escribían la derivada de x cuadrada va a ser 2x simplemente nos enseñaban que, por ejemplo, este 2 de aquí se baja, está multiplicando, este valor de aquí se le resta 1, ¿sí? Es como si tuviéramos este 1 aquí. Y trabajamos de esa manera siguiendo un formulario. Y en esta materia también vamos a utilizar un formulario, pero lo que yo quiero es que entendamos cuál es el trasfondo de la derivada, qué significa derivar una función. Entonces vamos a trabajar con eso. Y para comenzar a entender qué es la derivada, o para empezar a formar su definición, vamos a trabajar, ok, vamos a trabajar con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una función cualquiera, ¿sí? Llámese f de x. Esto ya lo hemos visto varias veces cuando estábamos trabajando con funciones, cuando estamos trabajando con límites. F de x es lo mismo que nuestra y, es lo que tenemos en nuestro eje vertical. Y nuestro eje horizontal es nuestra x. Nosotros inyectamos valores en x y nos regresa valores en y. Yo agrego eh, algo en x, o sea, yo le estoy dando me estoy moviendo en este eje de aquí, ya sea a la derecha o a la izquierda, y me regresa algo en mi eje vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eh, para empezar a entender a qué queremos llegar, tenemos que entender el siguiente concepto. Cuando yo le doy una función cualquiera, que en este caso yo creo podemos entenderlo como donde mi f de x es igual a mi x, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo le doy 1 en x, me devuelve 1 en y, o en f de x, ¿sí? Si aquí crece 1, me regresa 1. Si le doy 2, me regresa 2. Si le doy 1.000.000, me regresa 1.000.000. Entonces, esta flechita que puse acá arriba, en esta parte de arriba, simplemente me está indicando una dirección. Donde esa dirección, pues, podemos notar o podemos entender que entre más números positivos le estoy dando en el eje X, más, me está dando valores positivos en el eje Y. Entonces, esto que tenemos aquí lo conocemos como pendiente, ¿sí? Al igual que cuando vamos en un auto, vamos por una colina y cuando vamos subiendo, estamos subiendo una pendiente. Esa pendiente es esa inclinación que tenemos ahí. Y como en este caso, estamos yendo hacia la derecha y estamos yendo hacia arriba, a esto le vamos a llamar que tenemos una pendiente positiva. Es una pendiente positiva, ¿sí? Porque estamos subiendo. Insisto otra vez, esta flechita que puse aquí es nada más para indicar que nos estamos moviendo en esa dirección. Las funciones no llevan una flechita, no es un vector. Ahorita es nada más para que se entienda que va en esa dirección. Entonces, así como tenemos pendientes positivas, también tenemos pendientes negativas. También tenemos pendientes negativas y podemos tener pendientes muy negativas, sí, que se están acercando muchísimo al eje Y. O podemos tener pendientes muy positivas que se están acercando a mi eje Y, pero hacia arriba. Entonces, esto de aquí también lo conocemos como una pendiente negativa, sí, porque estamos yendo hacia abajo. Pero puede darse el caso en el que no tengamos ninguna pendiente. En el caso de que no tengamos ninguna pendiente, estamos diciendo que nos estamos moviendo sobre el eje X. A ver si me sale aquí.
¿sí? Me estoy moviendo sobre el eje X, aquí me quedó un poquito movido, pero aquí tenemos una pendiente, o simplemente no existe una pendiente, entonces mi pendiente en este caso es igual a cero, no existe una pendiente. Entonces, podemos movernos hacia arriba, podemos movernos hacia abajo, podemos no movernos y quedarnos en este, podemos quedarnos sin subir ni bajar, entonces esto es igual a cero. Y la pendiente, estas pendientes, por si me equivoco ahí con la ortografía o algo, la vamos a utilizar con la letra M, ¿sí? Esto viene desde geometría analítica, desde, pues sí, en trigonometría también sale, donde la pendiente la utilizamos con la letra M. Entonces, aquí que tenemos que la M es igual a cero. Entonces, ojalá sí se esté entendiendo esto. Esto nos va a ayudar a empezar a entender los conceptos que queremos lograr. Entonces, ¿cómo se calcula esta pendiente? Ya hasta ahorita vimos que si estamos, si tenemos esta inclinación hacia arriba, pues tenemos una pendiente positiva, hacia abajo una pendiente negativa. Si nos quedamos sin subir ni bajar, pues tenemos una pendiente igual a cero. O directamente no existe la pendiente. Entonces, vamos a ver cómo se calcula esa pendiente. Vamos a ver cómo se calcula esta pendiente. Y pues ya vimos que se escribe con la letra M. Entonces, para calcular la pendiente, que es la letra M, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a dibujar un plano cartesiano. O sea, que los planos cartesianos nos ayuden a ubicarnos en el espacio. Voy a dibujarlo aquí. ¿Sí? Mi eje Y o mi función. Aquí mi eje X. Vamos a estar haciendo muchos planos cartesianos para entender todos estos conceptos. Y digamos que mi función o mi f de x va a ser lo siguiente. Está aquí. ¿Sí? Yo le inyecto un valor en x, me regresa algo acá. ¿Sí? Algo similar a esto. No tan chueco, pero algo así. Yo le doy otro valor en x y yo noto que me regresa algo acá. Algo así. Entonces, esto que tenemos aquí, así como lo tengo dibujado, vamos a empezar a ponerle nombres. Si yo le di un valor en x, significa que yo necesito, a manera de notación y de organización, yo le estoy dando un valor y le llamamos x0, porque normalmente comenzamos con el 0. ¿Qué significa? Que mi x va a valer algo. Entonces, esa es mi primera x. Si yo le inyecto, ¿sí? O le doy de comer a mi función, recordemos, esto lo he hecho varias veces en clase, digamos que aquí tengo mi función. Yo le doy una entrada, que la entrada va a ser mi x, y me regresa una salida que es mi y, porque la función actúa y mueve los valores de entrada que le estoy dando. Entonces, si yo le inyecto una x0, ya vimos que me está regresando esto de aquí, esta línea vertical, y me regresa algo acá. Entonces esto le llamamos y0. ¿Sí? Le doy una x0, me regresa una y0. Si le doy otro valor de x, le estoy dando una x1, que es esto de aquí, y me regresa una y1. ¿Ok? Como yo estoy evaluando mi función en dos puntos diferentes, me está, me está diciendo cómo se comporta la función en este intervalo que yo le estoy dando. Entonces, yo veo que la pendiente, pues aquí es positiva porque está yendo hacia arriba. Entre más aumento en X, más está yendo hacia arriba. Entonces, borra de más. Ahí está. Entonces,
mi pendiente o mi m va a ser igual a la diferencia que hay en y dividido a la diferencia que hay en x, ¿sí? Donde este triangulito es delta, delta y significa diferencia, significa cambio. Hay otro concepto que no me acuerdo ahorita de memoria, pero tenemos la diferencia que hay en y, o sea, esta diferencia que hay aquí, esta es mi delta y esta diferencia que hay aquí, que es mi delta x. Es la relación que existe entre lo que me devuelve y en lo que yo le estoy dando. Y esta diferencia, una diferencia por, por significado, por definición, es una resta. Las restas son diferencias. Entonces, la pendiente o mi m va a ser igual a mi y1, porque es mi valor más alto, menos mi y0 dividido entre mi x1, que es mi valor más alto, entre mi x0, entre esta diferencia que tenemos aquí. Esto que está aquí, ¿ok? Esto que acabo de escribir aquí, es el cálculo de la pendiente. Así calculamos la pendiente. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a otro concepto. Aquí lo vamos armando poco a poco. Si necesitan tomar notas, que va a ser es lo más viable, ¿sí? Porque todo esto lo vamos a estar usando ya en clase. Pues ya le ponen pausa y ahí pues ya lo copian. Ok, ya definimos un poco el concepto de la pendiente. Otra vez, la pendiente es este cambio que existe entre dos puntos de mi función, ¿sí? O de mi gráfica también si quieren verlo, porque recordemos que la gráfica es la representación del comportamiento de algo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, continuando con esto que acabamos de hacer, voy a hacer otro plano cartesiano donde vamos armando poco a poco lo que necesitamos. Ahora, digamos que mi función, mi f de x, ya no es lineal como lo hicimos en el caso anterior, ¿sí? Ahora digamos que por alguna razón, ¿sí? Eh, mi función hace lo siguiente. Mi función sube, baja, vuelve a bajar y a lo mejor se comporta de esta manera. No sé qué función es esta, no sé qué función hace que esto se mueva de esta manera, pero puede pasar, puede darse el caso. Ahorita no me importa cuál sea esta función, yo lo que quiero entender es el concepto. Entonces, ¿qué podemos ver así a simple vista? A simple vista podemos notar lo siguiente, por ejemplo. Yo sé que si le doy este valor de x, voy a poner x1, simplemente para ponerle aquí x0. Yo sé que en el intervalo entre x0 y x1, mi función está creciendo. Yo veo que aquí va subiendo, 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 llega hasta este punto. Yo sé que sube y puedo evaluarlo ahí. Pero ¿qué ocurre entre x1 y x2? Mi función aquí aumenta todavía un poco y empieza a bajar. Entonces, yo no sé realmente cuál es el comportamiento de mi función. Visualmente sí, visualmente yo veo que sube, yo veo que baja, yo veo que en cierto punto permanece, no está subiendo ni está bajando. Pero esto es muy visual. Entonces, para darle esta definición matemática en la que estamos trabajando, yo necesito encontrar una manera para para poder conocer cuál es el comportamiento de mi función. Yo necesito algo que me diga, la función está subiendo, la función se queda quieta en este punto, porque también podemos hacerlo, un ejemplo muy burdo aquí, a ver si no borro todo.
Bueno, si borro todo. Lo voy a volver a dibujar. Al cabo dijimos, no me importa tanto la forma que tenía. Yo creo que era con esto. Sí, no me importa tanto la forma que tenía. Digamos que se comporta ahora de esta manera y no hay ningún problema. Eh, yo necesito algo que si yo le doy aquí un valor de X, me regresa esto. Si le doy aquí otro valor de X, X1, este es X0, yo sé que me regresa esto de aquí. Si le doy un valor ahí muy cercano, yo sé que me devuelve lo que sigue. Este es mi X2. Si le doy aquí una X3, me regresa esto de aquí. Entonces puedo estarlo evaluando y puedo ver cómo funciona cómo funciona la función en cada momento, pero esto pues se vuelve muy tedioso, muy complicado y muy imposible hacer al menos eh, pues manualmente como lo estamos trabajando ahorita. Entonces, lo que buscamos es algo que me diga cuál es el comportamiento de mi función. Yo borré más otra vez. Algo que me diga cuál es el comportamiento de mi función sin necesidad de gastar muchísimo cómputo, ya sea manual, ya sea... Entonces, con el concepto que acabamos de entender de las pendientes, ¿sí? Con la letra M, yo puedo evaluar un punto cualquiera, un punto cualquiera de mi gráfica. Lo voy a hacer aquí, ¿ok? Y buscar una recta que toque suavemente la curva, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Este sería, en este caso, algo que venga aquí y toque suavemente, ¿sí? Mucho más fino que lo que estoy haciendo aquí, batalla para hacerlo. Porque yo puedo notar ahora estas pendientes. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esta pendiente positiva me está evaluando mi función en ese punto, en este que está aquí. Entonces, de alguna manera, la pendiente me dice cómo se comporta la función en ese momento, en ese punto. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que en este punto, lo voy a poner de otro color. No puedo, de este rosa. En este punto de aquí, si hay una línea que toca suavemente, ¿sí? Me está diciendo que la pendiente es igual a cero, ¿sí? No hay ningún comportamiento, no está subiendo, no está bajando. Pero ¿qué pasa en un punto siguiente? Aquí es un punto muy exagerado, pero ¿qué me está diciendo? Ahora la pendiente es negativa. Significa que la función está bajando, está moviéndose en este sentido. Si evalúo en otro punto, ahora la pendiente me dice que es, no sé si lo volteé, no me acuerdo, ahí le dan para atrás al video. Pero ahora me está diciendo que la pendiente es positiva, que la función o la gráfica o mi f de x se está moviendo en este sentido ahora. Entonces nosotros lo que buscamos es justo esto. Queremos esta recta, esta recta azul que dibujé ahorita, que pase y toque muy suavemente, ¿sí? Y este concepto es justo así, que toque suavemente la curva para que me diga cuál es el comportamiento de mi gráfica. ¿Ok? Entonces yo creo que hasta aquí ya podemos avanzar otro poquito. También hay que dibujar esta gráfica porque creo que de alguna manera nos está diciendo, nos está guiando hacia lo que queremos llegar, hacia donde queremos. Muy bien. El siguiente, vamos a ver eh, algo que ya vimos poquito anterior. Voy a volver a dibujar otro. ¿Ok? Y nuevamente, yo tengo una función. No me importa cuál función es. Yo sé que una función es este comportamiento de algo. Entonces, esta función se comporta de esta manera. ¿Sí? No me importa cómo lo hace, pero se comporta de esta manera.
disculpa. Se comporta de esta manera y hacemos lo siguiente. En el caso anterior, vimos cómo calcular la pendiente. Y vimos que si yo le doy un valor aquí de x0, tocamos ese punto ahí y me regresa y0. Aquí tengo todas mis notas para no hacer innecesariamente largo este video. Yo aquí sí voy a borrar un poquito por lo que acabo de decir. Aquí voy a hacer una corrección aquí. Ok, va de nuevo, al cabo es lo mismo que hemos estado haciendo, simplemente lo es para organizarlo un poquito mejor. Si nosotros le inyectamos aquí un valor de x1, nos está regresando algo en fx. Si recordemos que fx es mi eje vertical. Entonces lo que me está evaluando es mi función evaluada en x1, de esta manera. Como lo vamos a evaluar en dos puntos, si recordemos que aquí lo evaluamos en el primer punto, y acá lo estoy evaluando en un segundo punto, la distancia que existe entre esta x que yo le di y esta nueva x que le estoy dando es una distancia h. Y si se preguntan de dónde sale la h viene, fue la letra elegida por Newton cuando trabajó en todo esto, en esto que estamos haciendo ahorita, en esta definición. Entonces, la h simplemente es la distancia que existe entre dos x diferentes que estamos escribiendo. En este caso, nuestra primera x es nuestra x1 y nuestra segunda x, si bien puede ser x2 o puede ser x3 o cualquier notación, podemos notar que la distancia que existe a mi siguiente punto va a ser x1 más h. ¿Por qué? Porque es la x1 que yo le di más la distancia de la h. Entonces, si yo le doy sí, usamos mucho esta expresión, ¿no? Si alimentamos a mi función con mi x1 más h, ¿sí? Entonces me estaría regresando algo como esto. Me estaría regresando este segundo punto. Ahorita lo pongo aquí lo voy a poner con otro color. Me estaría regresando este punto de aquí y este punto de aquí. Y lo que me regresa es la función evaluada en x1 más h. ¿Ok? Aquí ya lo estamos armando. Yo creo que hasta ahorita está todo así muy bien, que sí se ha entendido bien. Ahora, estos dos puntos que acabamos de formar, estos dos puntos rosa, este primer punto y este segundo punto, si nosotros trazáramos una línea recta, voy a tratar de hacerlo aquí. Yo creo que con esto. Bueno, no se ve muy bien, voy a tratar de hacerlo de otra manera. A ver, así. Bueno, se ve mejor, busco un color más claro. De esta manera. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente tracé una línea entre entre los dos puntos que acabamos de trazar. Ahora, esta línea que acabamos de trazar aquí, esta línea,
la vamos a conocer como una recta secante. ¿Por qué? Porque son dos puntos que están atravesando una figura o nuestra función o nuestra gráfica. Entonces, esto es una recta secante. Y la recta secante podemos notar, bueno, en la recta secante podemos notar que también tenemos una pendiente, en este caso una pendiente positiva. Okay. Tenemos una pendiente positiva y esa pendiente podemos calcularla. Esa pendiente sabemos que de alguna manera me está dando información porque si vemos nuestra gráfica visualmente podemos ver que está yendo hacia arriba, entonces tenemos una pendiente positiva. Esta pendiente me está regresando un poco de información y ya supimos cómo calcular esta pendiente. Sabemos que la pendiente es igual a la diferencia que hay en Y dividido entre la diferencia que hay en X. Pero ahora no tenemos Y ni tenemos X, sino que ahora la pendiente está determinada por la diferencia que existe en esto que me regresó aquí y esto que tenemos aquí, que va a ser f de x1 más h menos f de x1 sobre la diferencia que existe entre mis x, que va a ser esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí, que ahorita lo nombramos como h. Entonces todo esto está dividido entre h. Entonces, hasta aquí ya lo estamos armando bien. Así es como calculamos la pendiente de la recta secante. Pero esta de aquí, si logramos hacer algún zoom o algo, estamos viendo que aquí se pierde algo de información, porque la gráfica o la función, aquí existe esa diferencia. No sé si se alcanzó a ver bien haciendo el video, pero no nos está evaluando la función en un punto, sino que son dos puntos y de esos puntos están muy separados y en esa separación pueden pasar diferentes cosas. Si por alguna razón la función hiciera algo como esto, pues nos estamos perdiendo todo lo que hace ahí en medio. Entonces, lo que queremos, voy a escribirlo aquí para que lo tomen como nota. No queremos dos puntos separados porque esta separación hace que se pierda esa información y no me permite evaluar la función como es. Entonces, tenemos estas dos condiciones, donde la primera condición, bueno, no condiciones, sino estos efectos que podemos tener, donde si el valor de h se hace más grande, entonces los puntos se van a separar. Y si bien los puntos vamos a seguir teniendo una pendiente o una recta, pues sigue siendo una recta secante y esa no la queremos. En caso contrario, si la h la hacemos más pequeña, o sea que estamos acercando estos valores de aquí, la diferencia que existe de h
empieza a tender a hacerse más pequeña y más pequeña. Entonces, entonces vamos a dejar de tener una recta secante y nos vamos a acercar a una recta tangente. Donde una recta tangente se parece a lo que estábamos escribiendo ahorita. Se parece justo a esto de aquí. Donde una recta tangente, por definición, es una recta que toca muy suavemente. De hecho, sí, la palabra suave viene por definición. Toca suavemente uno de los puntos de nuestra curva. Si nosotros tuviéramos una gráfica o una función que por alguna razón hace esto, la recta tangente, si la evaluamos en este punto, es esa recta que toca muy suavemente aquí. Si lo evaluamos en este punto, toca muy suavemente aquí. Y donde quiera que lo evaluemos va a tener algún comportamiento de ese tipo. Entonces, si nuestra h la empezamos a hacer más pequeña y más pequeña, estos dos puntos van a empezar, no se van a juntar, pero van a empezar a solaparse. Va a haber una pequeña diferencia, un diferencial. Y nos va a dar pues la ilusión de que ya tenemos un solo punto. Entonces, si dijimos que en la pendiente es igual a f de x 1 más h menos f de x1 dividido entre h, pero esto ya vimos que si lo evaluamos en dos puntos diferentes nos da la recta secante y tenemos que hacer la h más pequeña, entonces la definición de la derivada va a ser cuando esta pendiente que tenemos involucramos un límite donde h empieza a tender a cero, h se empieza a hacer muy pequeña de nuestra función de x, porque ya vimos que esa x es genérica, ya no necesitamos, aquí es x1 y acá es x1, entonces no hay diferencia si le ponemos solamente con x. Va a ser de fx más h menos f de x sobre h. Y ahora lo que está pasando es que nuestra función, o nuestra f de x, al pasarla por este proceso que acabamos de hacer, se va a convertir en una nueva función. ¿Ok? Y subrayamos nueva porque deja de ser completamente la misma que teníamos al inicio. ¿Ok? Entonces, f de x va a pasar a convertirse en una nueva función. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Se convierte en una nueva función que evalúa la pendiente de la tangente de la curva. Es todo lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, como se convierte en una nueva función, normalmente se utiliza una prima, donde una prima es esta comilla que tenemos aquí arriba, donde ahora va a ser f' de x, que es lo mismo que si tuviéramos una función diferente, puede ser g de x o phi de x, puede ser cualquier otra, que parece un cero, puede ser cualquier nueva función, donde f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, mi f de x f de x más h menos f de x dividida entre h. Entonces, esto que tenemos aquí
lo voy a volver a escribir acá abajo. Eso que escribí arriba es simplemente para entender que es una función diferente. Deja de ser la que era inicialmente. Esto de aquí, ahora sí lo voy a encerrar. Es la definición de la derivada. Todas las fórmulas que han salido o que están pues dentro de un formulario, por definición se calculan a partir de esta definición. ¿Ok? Entonces, cuando en la preparatoria nos decían que deriváramos x cuadrada y como resultado nos daba, ¿sí?, nuestra f' o ya derivada va a ser 2x, es porque pasaba por este proceso y vamos a hacer una comprobación. ¿Ok? Entonces, en esta comprobación vamos a trabajar con f de x es igual a x cuadrada. Vuelvo a escribir la definición, ¿sí?, para que se quede bien grabado ahorita, donde el límite cuando h tiende a 0 de mi función de x más h. Estamos sumando h a la x menos f de x sobre h. Si empezamos a sustituir y trabajamos con la parte algebraica que tenemos aquí, ahorita escribimos la parte del límite, vamos a tener x más h al cuadrado, porque lo estamos evaluando como lo tenemos aquí, menos x al cuadrado, porque f de x es igual a x al cuadrado, sobre h. Si desarrollamos esto, vemos que aquí tenemos un binomio al cuadrado. Y si no recuerdan cómo es un binomio al cuadrado, pues aquí lo desarrollamos poquito. Va a ser x más h multiplicando a x más h. Y pues le restamos x al cuadrado. Todo esto sobre h. Si ustedes quieren desarrollarlo, pues háganlo. Recuerden que aquí es la propiedad distributiva. Se multiplica cada término. Pero ya sabemos por productos notables que va a ser el primer término al cuadrado más el segundo, dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y pues ya le agregamos este menos x al cuadrado que teníamos al inicio, menos x al cuadrado, todo dividido entre h. Como seguimos con la parte algebraica, aquí podemos ver que podemos resolver más cosas. Vemos que aquí tenemos x al cuadrado y menos x al cuadrado, pues se eliminan entre ellas. Vemos que estamos dividiendo entre h, entonces h entre h nos queda 1 y se elimina con una h. Y h al cuadrado entre h, pues se elimina el cuadrado y se elimina esta h de aquí. Desarrollando toda esta parte y ya escribiendo toda la notación, nos va a quedar que f' de x es igual a 2x. Se me está pasando. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, ¿sí?, que es el resultado que nos quedó. Al último nada más quedó esto de aquí y una h de aquí. Entonces, si lo evaluamos cuando h tiende a 0, nos va a quedar que f' de x es igual a 2x más 0. Y 2x más 0 pues simplemente va a ser 2x. Entonces, la derivada, ¿sí?, originalmente teníamos f de x es igual a x cuadrada, y la derivada, esto que acabamos de sacar aquí, nos dice que f' de x va a ser igual a 2x. Entonces, esto que nos enseñaban antes de este 2 se viene para acá, aquí se resta 1 y simplemente nos queda esto aquí, pues aquí no aplica porque aquí estamos trabajando bajo la definición de derivada. Entonces, ahora lo que van a hacer ustedes
es realizar este mismo procedimiento, pero ahora con f de x es igual a x a la 3 y f de x es igual a x a la 4.